La Procuraduría General de la República trasladó al Penal Federal de Ciudad Juárez en Chihuahua a Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Hoy platicaremos con la periodista Anabel Hernández sobre este asunto. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR desplegó agentes ministeriales en Veracruz para localizar a la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas, Eva Cadena Sandoval. El cuerpo de una mujer fue localizado al interior del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En información internacional, a sus 95 años, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, se alejará de compromisos públicos a partir del otoño. De este otoño, según informó la Casa Real Británica. Miles de opositores volvieron a marchar en Caracas como protesta al gobierno de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos podría buscar 2 acuerdos bilaterales de comercio separados con México y Canadá para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Global. Tenemos mucha información hoy para todos ustedes. Vamos a platicar del tema de Dámaso López. Vamos a entablar una conversación hoy con la periodista Anabel Hernández, quien ha escrito diversos libros sobre el tema del narcotráfico en México. Vamos a platicar con ella más adelante. También el asunto del Tratado de Libre Comercio y cómo Estados Unidos pretende crear un tratado con Canadá, además de uno con México, es decir, uno separado, ya no tener un solo tratado para los 3 países. Con esto y más, aquí en Señal Global, comenzamos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Edgar Olivares González. Señal Global. La noticia donde estés. La Procuraduría General de la República trasladó al Penal Federal de Ciudad Juárez en Chihuahua a Dámaso López Núñez, mejor conocido como el Licenciado, uno de los operadores del cártel de Sinaloa, esto en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. La Procuraduría General de México difundió imágenes del traslado del capo que se perfilaba como candidato para liderar el poderoso cártel de Sinaloa. Dámaso López fue detenido el martes durante un procedimiento en Ciudad de México. Según la Agencia de Investigación Criminal, es uno de los principales operadores de trasiego de drogas y generador de violencia en Sinaloa y Baja California Sur. Estados Unidos pide su extradición por delitos contra la salud y lavado de dinero. López habría sido mano derecha del hoy encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán tras apoyarlo en su primera fuga de una prisión de máxima seguridad. Pero después de que arrestaran definitivamente a su jefe, decidió luchar por el control del mayor imperio de las drogas en toda América. Y antes de hablar de una posible extradición, la Procuraduría General de la República necesita primero la información que proporcione en su declaración este personaje, Dámaso López, alias el Licenciado, para lesionar la estructura del Cártel del Pacífico, así lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Aseguró que por el momento recabarán la información sobre las actividades que el capo realizó mientras estuvo como líder de este cártel y la supuesta disputa que existe con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Osorio Chong explicó que de acuerdo con información recabada, fue el propio Joaquín Guzmán Loera quien designó a Dámaso López para quedarse al frente de la organización criminal.
respecto al traslado del licenciado a Ciudad Juárez, indicó que es fundamental que Dámaso López esté en el penal de Chihuahua y no en el altiplano en la Ciudad de México. Esperamos más adelante tener contacto con la periodista y escritora Anabel Hernández para platicar de este tema más a fondo, sobre todo porque estos personajes que luego están en las sombras, en la oscuridad del crimen organizado, son dados a conocer por distintos periodistas. En este caso, Anabel Hernández hablaba de Dámaso López en sus obras. Y mientras eso sucede, le comento que en Venezuela miles de opositores volvieron a marchar en Caracas como protesta al gobierno chavista de Nicolás Maduro. Bien, ya tenemos a Anabel Hernández en la línea telefónica, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Anabel, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. No, al contrario, muy buenos días a ustedes en su auditorio. ¿Qué significa la captura de Dámaso López, el licenciado? ¿Y quién es? ¿Quién es Dámaso López, Anabel? Bueno, Dámaso López Núñez es un hombre que fue policía hace muchos años, fue policía judicial en el estado de Sinaloa. Después, el gobierno federal del entonces presidente Ernesto Zedillo, cuando Francisco Labastida Ochoa era secretario de Gobernación, lo contratan para ser subdirector del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. Él llega a este penal cuando el Chapo Guzmán era un prisionero y a través de una red de corrupción propiciada, auspiciada por Dámaso López Núñez, es que finalmente el Chapo Guzmán logra tomar control total del penal. Dámaso López Núñez crea un grupo que se llamaba Los Sinaloas. Este grupo estaba conformado por custodios, todos que venían de Sinaloa, que fueron contratados por Dámaso López Núñez, y esos custodios aterrorizaban el penal a través de amenazas, de golpizas, para que todos los empleados se sujetaran a los deseos y caprichos de Joaquín Guzmán Loera, o distribuían cuantiosos sobornos para comprar pues esta obediencia ciega. Después, cuando el Chapo Guzmán sale de la prisión, con la ayuda de altos funcionarios del gobierno de Vicente Fox, Dámaso López Núñez se une a él, al cártel de Sinaloa, deja por completo de ser un funcionario público del gobierno federal y se convierte en el brazo derecho del Chapo Guzmán, que con el paso de los años se fue ganando su confianza absoluta, se convirtió en un operador importante del cártel de Sinaloa. Esta información justamente de Dámaso López Núñez y de cómo él se convirtió en el sucesor del Chapo Guzmán, él acaba de publicar yo a principios de este año en medios internacionales y en abril pasado en la revista Gato Pardo. Este hombre, Dámaso López Núñez, fue escalando posiciones en el cártel de Sinaloa hasta convertirse en el segundo de a bordo del Chapo Guzmán. Cuando el Chapo Guzmán es detenido en el 2014 y es prisionero, es puesto en una prisión de máxima seguridad en el altiplano, le encarga a Dámaso López Núñez el negocio. Recordar a la gente que el cártel de Sinaloa está dividido en dos facciones, uno del Ismael El Mayo Zambada y otro del Chapo Guzmán. Bueno, pues Chapo Guzmán le encarga a Dámaso López Núñez su parte del negocio, porque en ese momento él no confiaba que sus hijos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, que ya estaban trabajando en el cártel, pudieran tener la preparación o la inteligencia suficiente para manejar el imperio criminal que significaba mover toneladas y toneladas de droga por todo el mundo. Cuando el Chapo Guzmán logra escapar o lo dejan salir del penal del altiplano, él retoma de nueva cuenta las riendas del negocio. Dámaso López Núñez se las entrega, obediente, leal a su amo, se las entrega. Y cuando el Chapo Guzmán es reaprendido en esta tercera ocasión a principios de 2016 y puesto en de nueva cuenta en cárceles de máxima seguridad, pero ahora realmente por primera vez se empieza a probar la cárcel después de que el gobierno de Estados Unidos presiona bastante al gobierno de México para que sea extraditado. Y cuando la salud del Chapo Guzmán empieza a menguar en la prisión, recordarán que Emma Coronel, su esposa, me da una entrevista exclusiva, es la primera entrevista que ella da,
y me platica cómo supuestamente el Chapo Guzmán, su salud estaba menguada, estaba a punto de infarto, se quejaba de supuestas torturas, pero el punto es que de verdad el Chapo Guzmán estaba muy enfermo en la prisión por el trato que estaba dando el gobierno. Y es así, en ese momento, a principios del 2016, que Damaso López Núñez pues decide como sucesor del Chapo Guzmán y empieza una guerra interna contra la familia del Chapo Guzmán para arrebatarle el poder. Finalmente, Damaso López Núñez gana esta guerra contra los hijos del Chapo Guzmán, contra Iván y Alfredo Guzmán Salazar, se queda con el negocio, pero estamos hablando de que el episodio fue bastante breve porque acaba de ser arrestado. Sin duda muy completa la crónica al punto donde llegamos y con este arresto, ¿qué podría suceder ya con el cártel de Sinaloa, Anabel, según lo que tú has investigado a lo largo de todos estos años? Mira, el punto es que el cártel de Sinaloa es una estructura criminal, es una organización criminal que está tan bien estructurada que no importa que los capos o que los jefes lleguen a la prisión, siempre sigue funcionando. Es una maquinaria que funciona sola, porque hay muchas piezas de esta maquinaria. Aunque los capos más importantes que todos conocemos tienen nombre y apellido, como Joaquín Guzmán Loera, como Damaso López Núñez, etcétera, etcétera, hay otras piezas muy importantes del cárcel, otros capos de menor tamaño, que son los que hacen la actividad cotidiana. No lo sé, o sea, el Chapo Guzmán atendía algunos negocios, en verdad, las operaciones importantes, él las avalaba, él hablaba directamente con los vendedores de droga o con los grandes compradores en Estados Unidos, pero hay otras piezas en el engranaje que permite que esta organización criminal siga funcionando. Y quizás las piezas más importantes pues son todos estos funcionarios del gobierno, por lo pronto mexicano, que trabajan para el cártel de Sinaloa, que están en la nómina del cártel de Sinaloa, que los protegen, que se enfrenta a esto continúa. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a Ismael Zambada, que tiene su facción del cártel de Sinaloa, que es muy fuerte, es muy poderoso, y bueno, esa historia no va a cambiar con la detención de Damaso López Núñez. Lo que puede pasar ahora, y pienso que eso va a ser lo que va a suceder, es bueno, esta facción del cártel de Sinaloa, que estaba encabezada por Damaso López Núñez, volverá a estar en disputa. Es decir, el trono del Chapo vuelve a estar vacío y estará en disputa. Seguramente Damaso López hermano, alias el Mineri, un muchacho de 20 y tantos, 30 y tantos años, muy joven, hijo de Damaso López Núñez, seguramente él pensará que es el heredero inmediato del breve reinado de su padre, pero sin duda alguna, Iván y Alfredo Guzmán Salazar intentarán en este momento de debilidad poder quedarse, volver a iniciar la batalla sangrienta como ocurrió en el año pasado. Hubo bastante violencia ahí en Sinaloa. Parte de esta guerra fue el ataque contra la mamá del Chapo Guzmán, parte de esta guerra de Damaso contra los hijos del Chapo fue el secuestro de los hijos del Chapo ahí en Puerto Vallarta, después balaceras, persecuciones. Estamos hablando que puede volver a iniciar la guerra dentro del cárcel por la disputa de este trono del Chapo Guzmán que vuelve a quedar así. Bien, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que esto genere y te agradecemos mucho, Anabel, por haber dado estos minutos para Señal Global aquí en Guadalajara. Al contrario, muchas gracias, un abrazo. Es Anabel Hernández, periodista y escritora, conocedora ampliamente del tema del narcotráfico en México, hablando sobre las implicaciones que tendría la detención de Damaso López Núñez. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Al regresar, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales desplegó agentes ministeriales en Veracruz para localizar a Eva Cadena Sandoval e indicarle que debe presentarse a comparecer y declarar ante la autoridad. Y más adelante, a sus 95 años de edad, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, se alejará de compromisos públicos a partir del otoño, informó la Casa Real Británica. Señal Nacional. Y esto es lo que publican hoy los periódicos en México. El Universal. Apoyo incondicional con consenso.
Mancera a Enrique Peña Nieto. PGR busca a la recaudadora en Veracruz. Excelsior. Indemnizan a falsas víctimas de Ayotzinapa. Peña pide a estados más fuerza contra el crimen. Milenio. Peña. En algunos estados, violencia como en el pasado. Gobernador de Virginia pide cesar los insultos. Reforma. Devora deuda, gasto público. No me fugué, fui a mi casa. Bailey. Proceso. Al igual que a El Chapo, internan al licenciado en penal de Juárez. Atan a cadáver de una mujer en caseta de teléfono dentro de la UNAM. El Financiero. Plantea a Estados Unidos partir en dos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Venezuela en llamas, van 33 muertos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República, desplegó agentes ministeriales en Veracruz para localizar a Eva Cadena Sandoval, a esta excandidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas y diputada con licencia de Veracruz, con el objetivo de indicarle que debe presentarse a comparecer y a declarar ante la autoridad. La búsqueda de la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas, Veracruz, comenzó desde este miércoles al término de las 48 horas hábiles que tenía Cadena para presentarse a declarar ante la Fiscalía. El titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, reiteró que en caso de que no se presente, la dependencia puede recurrir al uso de la fuerza pública para que comparezca por las acusaciones de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. No es propiamente una prófuga de la justicia, pero sí tiene ya una orden de presentación Eva Cadena. Diputados del Movimiento Regeneración Nacional de Morena en el estado de Veracruz presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado en contra de su compañera o excompañera, la legisladora con licencia Eva Cadena. 11 diputados coordinados por Amado Jesús Cruz acudieron a la dependencia para presentar una denuncia penal por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos que involucran actividades de carácter legislativo en contra de la diputada local independiente. Los legisladores morenistas expresaron su confianza de que las investigaciones se realizarán conforme a derecho y apegadas a la realidad de estos hechos para lograr el debido deslinde de responsabilidades. Recordemos que Eva Cadena apareció en 3 videos. En un primer video recibiendo 500,000 pesos, supuestamente que trataría de entregar al ex candidato presidencial, al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Un segundo video donde recibió $10,000 y 50,000 pesos en efectivo. Y un tercer video donde recibe 1,000,000 de pesos por haberse comprometido a modificar una ley en Veracruz. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tomó protesta como nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO. Durante el acto aseguró que respaldará al presidente Enrique Peña Nieto mediante consenso. Luego de asumir la titularidad de la CONAGO, el jefe capitalino puntualizó que ningún discurso divisorio beneficia al país y reiteró que independientemente de partidos políticos, los gobernadores deben apoyar a la población. Durante la reunión dio cuenta de los temas que serán prioritarios abordar como parte de esta presidencia de la CONAGO. Estos temas son seguridad, educación, cultura, la reforma al sistema penal acusatorio, impulsar la creación de una casa del migrante, mejorar el mercado interno y promover el aumento al salario mínimo. Escuchemos lo que dijo el nuevo presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera. No podemos permanecer ajenos, compañeros y compañera, ante el indispensable aumento del salario mínimo. Discutámoslo, démosle cuenta a la gente de que nos interesa y que buscamos cómo mejorarlo. Considero que también será indispensable fijar nuestra posición definitiva y documentada sobre el TLC, platicar sobre los nuevos horizontes comerciales frente a la amenaza latente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
y encontrar en la apertura de nuevos y muy interesantes mercados un horizonte próspero para nuestro país. Mancera Espinosa negó que la presidencia de la CONAGO sea una plataforma política rumbo a las elecciones de 2018. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pidió al Senado de la República que antes de ratificar los nombramientos de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicite al Ejecutivo la fundamentación que tuvo para proponer a estas personas. En una misiva enviada a la Cámara Alta, el comité asegura que la designación de esos 18 magistrados por parte del presidente Enrique Peña no cumple con los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad. El pasado 24 de abril, el mandatario remitió al Senado la lista de los 18 magistrados que habrán de encargarse de sancionar las conductas graves de corrupción en las que incurran los servidores públicos. La empresa paraestatal Petróleos Mexicanos reportó una ganancia neta de $4,000 millones tan solo en el primer trimestre de 2017. La petrolera estatal mexicana Pemex anunció el miércoles una ganancia neta de $4,675 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un avance de 241,8% respecto al mismo periodo de 2016, cuando perdió más de $3,290 millones. Según la empresa, el resultado se debe a la recuperación de los precios del petróleo, a las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto, así como a rendimientos cambiarios, pues el peso se apreció cerca de un 15% frente al dólar en los últimos días del trimestre. Luego de que Pemex cayó en una profunda crisis, se aprobó una reforma energética en 2014, abriendo a la estatal por primera vez en 70 años a capitales privados y extranjeros. Y en otras cosas, la organización Comité para la Protección de los Periodistas afirmó en su último informe que la prensa mexicana está en un ciclo letal de violencia e impunidad. Comunidades enteras en México, no solo en Veracruz. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, afirmó el miércoles en México que el gobierno ha fracasado en resolver los asesinatos de reporteros, lo que sumió al país en la impunidad y el aumento de los riesgos que sufren los comunicadores. Este clima de violencia, esta ola de crímenes sin precedentes, está afectando derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos, incluyendo los periodistas. El derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información. La organización presentó su informe llamado Sin Excusa. México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas. México ha aprobado una enmienda constitucional que amplió las facultades de la Federación para intervenir en los casos de crímenes contra la libertad de expresión, pero la impunidad sigue siendo la norma. En lo que va del año, 4 comunicadores han sido asesinados en el país y en 2016 se batió el récord con 11 reporteros muertos. Los asesinatos a reporteros se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con la ola de violencia desencadenada tras el inicio de la cruzada contra el narcotráfico. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de comenzar el proceso para retirar a su país de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. A través de un comunicado, la dependencia recordó que la OEA no solo agrupa a las naciones americanas, sino que también promueve principios y valores democráticos. Con esta postura, Venezuela se convierte en la primera nación que renuncia a la organización. En el documento, la Secretaría externó su rechazo a la violencia y exhortó a los actores políticos y sociales venezolanos a encontrar solución a los problemas mediante el camino de la paz. Respecto al anuncio del mandatario de Venezuela de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, sobre esto la Cancillería afirmó que constituirá un atentado contra la democracia y un grave retroceso en la región. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas indemnizó a falsos afectados del caso Ayotzinapa. Así lo acusó un grupo de familiares de los miembros del Club de Fútbol Avispones de Chilpancingo,
que fueron asesinados en Iguala Guerrero tras ser confundidos con normalistas. La coordinación de víctimas de dicho club de fútbol, acudió a la Cámara de Diputados, citados por la comisión que sigue el caso, y denunció ante los legisladores que al menos 4 jugadores que no estuvieron en los ataques del 26 de septiembre de 2014 han recibido diversas ayudas del gobierno, pues están en la lista de fallecidos, mientras que verdaderos familiares afectados son abandonados. Al respecto, la directora general de Atención Inmediata de la Comisión de Atención a Víctimas, Adriana Carmona, aseguró que la dependencia analizará la denuncia de los familiares y acordaron una reunión para el próximo 12 de mayo. En plena ciudad universitaria fue encontrado el cuerpo de una mujer al interior del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. La víctima, aún sin identificar, fue encontrada por personal de vigilancia de la UNAM, atada a una caseta de teléfono público, por lo que dieron parte a la agencia del Ministerio Público para que iniciara las indagatorias correspondientes. Mediante un comunicado, la UNAM señaló que no hallaron alguna identificación que indicara el nombre de la mujer. Además, expresó su repudio a cualquier delito cometido en sus instalaciones. Aseguró que mantendrá su disposición a colaborar con la autoridad competente y estará atenta a los resultados de las investigaciones. Trascendió que hasta el sitio arribó el rector, Enrique Graue, para obtener detalles sobre lo sucedido. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México activó los protocolos propios del feminicidio. Y al menos 5 muertos han dejado los bloqueos y diversos enfrentamientos entre integrantes de grupos organizados, de grupos de la delincuencia organizada en Reynosa, registrados desde la noche del martes. Así lo confirmó el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez. Las autoridades de la ciudad fronteriza volvieron a activar el semáforo rojo a consecuencia de la situación de riesgo que se vive en varios puntos de la ciudad, e indicaron a la población que eviten salir si no es necesario. Elementos de la Policía Federal, Estatal de la PGR y municipales realizaron patrullajes en la ciudad. Los operativos derivaron en el decomiso de vehículos, armas largas y cientos de cartuchos. El Instituto Tecnológico de Reynosa y la Universidad Autónoma de Tamaulipas suspendieron clases y pidieron a los estudiantes tomar precauciones y evitar salir de sus casas. Otros planteles escolares, como primarias ubicadas en el sector poniente de Reynosa, también suspendieron sus actividades. Es decir, la vida cotidiana está alterada en Reynosa por enfrentamientos, bloqueos y demás en esta ciudad de Tamaulipas. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Señal Internacional. Esto es lo que publican hoy los periódicos en el mundo. El Nacional, Venezuela, arremetida salvaje. Nicolás Maduro llevó al Consejo Nacional Electoral convocatoria de constituyente. El Tiempo, Colombia, hallazgos garantizan suficiencia en gas más allá de 2025. Represión brutal en protesta anticonstituyente. El Mercurio, Chile. Plazo de pago de grandes empresas a las pymes registra fuerte aumento a causa de la desaceleración. Parlamentarios de la 9ª región trabajan en una propuesta de consenso para ley a huracanía. Clarín, Argentina. Hayan atado en su oficina a fiscal que debe investigar a las mafias policiales. La marcha opositora volvió a encender a Venezuela. Washington Post, Estados Unidos. Comey defiende los actos de preelección. Exespías pensaron que era uno de ellos. ¿Fue un engaño? New York Times, Estados Unidos. La comedia está de acuerdo con la revelación del FBI que sacudió la carrera. La emisora establece un rumbo de colisión con Fox. The Guardian, Reino Unido. May declara guerra en Bruselas. Policía pide más escáneres en las escuelas a medida que el cuchillo aumenta.
El País, España. El Partido Socialista Obrero Español acusa a Podemos de sabotear su proceso interno. La Unión Europea exige a Londres una elevada factura por el Brexit. Miles de opositores en Venezuela volvieron a las calles para marchar contra Nicolás Maduro y su gobierno. Miles de opositores al gobierno de Nicolás Maduro marcharon por el este de Caracas con un solo objetivo: terminar cuanto antes con el gobierno chavista. Nosotros lo que queremos no es constituyente, lo que queremos es que te vayas de Miraflores lo más pronto posible. Y lo que queremos nosotros es que cuando te vayas de Miraflores, te vayas con elecciones que sean universales, secretas y que sea cada quien el que vaya a votar. Aunque aseguraron que se trataba de una manifestación pacífica, temprano aparecieron los enmascarados que organizados se enfrentaron a la policía y a la Guardia Nacional. Los incidentes se extendieron a varias zonas del este de Caracas. A la misma hora, otra concentración respaldó al presidente Maduro y su iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Maduro entregó el decreto de convocatoria a la constituyente y se sumó a la concentración. He activado oficialmente la convocatoria al poder constituyente originario. Les entrego el poder a ustedes para que el pueblo decida cuál es el destino de la patria. Maduro responsabilizó a los dirigentes de oposición por la violencia de las últimas semanas que, según la Fiscalía General, dejaron 31 muertos. Llamo a todo el pueblo en general a que se imponga la paz. Ya basta de violencia y asalto criminal y armado, tapándose las caras para atracar al pueblo. Tras la activación de la Asamblea Nacional Constituyente, ahora este Consejo Nacional Electoral deberá publicar las condiciones en las que se va a realizar la elección de los constituyentistas. Aquí el presidente Nicolás Maduro le dijo a la oposición que habrá elecciones muy pronto. Marcos Salgado, IPAN TV, Caracas. Y las marchas opositoras en Venezuela han dejado como saldo hasta el momento un muerto y más de 250 heridos. El proceso constituyente de Nicolás Maduro transforma Caracas en un hervidero. Al menos 230 personas han resultado heridas, según medios venezolanos, durante las protestas convocadas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática. Entre ellas hay 6 diputados. Fuentes oficiales han confirmado la muerte de un joven de 17 años y ya son al menos 34 los fallecidos tras la última y controvertida decisión del presidente venezolano. Al señor Nicolás Maduro, al señor Tarek le decimos que se pongan los pantalones, que queremos un país de democracia, donde podamos votar, donde podamos libremente exigir un derecho fundamental, que es el derecho al voto universal, secreto y directo. La constituyente que ellos están planteando es una pantomima para poder retrasar un proceso electoral que todos queremos. Pero nada hace dar marcha atrás a Maduro. Su última oferta ha sido ofrecer a quienes piden elecciones participar en el proceso de votación para designar a los responsables de diseñar una nueva constitución. La firma el miércoles del decreto para conformar la Asamblea Constituyente por parte del presidente avanza un proceso que sus delatores consideran una argucia para mantener el poder. Las encuestas más recientes vaticinan una derrota del chavismo en los comicios regionales y presidenciales de este año y el próximo respectivamente. Y bueno, la Mesa de Unidad Democrática denunció que han sido reprimidos, califican como salvaje este uso de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas y también pues dicen que hay cientos de heridos en las manifestaciones de las últimas horas. Crece la represión en Venezuela. Una nueva muerte en las protestas eleva a 34 el número de fallecidos durante las recientes manifestaciones en contra de un ejecutivo cada vez más aislado. Aislado porque los sondeos apenas le apoyan por dejar en desacato a una Asamblea Nacional con mayoría opositora, por haber abandonado la OEA y por una brutal represión contra su pueblo.
guardia. No sé qué tanto protege esa guardia, de verdad. Si son venezolanos y están pasando lo mismo que uno todos los días. El último golpe del régimen de Nicolás Maduro, la convocatoria a una asamblea constituyente, y ahora, en medio del rechazo popular, Maduro activó ese proceso rumbo a la reformulación de una nueva constitución. Para elegir, como vamos a elegir libremente a través del voto universal, directo y secreto, una poderosa Asamblea Nacional Constituyente en las próximas semanas. Mientras la presión en la calle no cesa, una concentración de miles de manifestantes que intentaron llegar a la sede del Parlamento acabó con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En la urbanización de Las Mercedes de Caracas, Armando Cañizales, un joven de 17 años resultó muerto por un trauma penetrante en el cuello. Más de 200 personas resultaron heridas. La Guardia Nacional Bolivariana dispara a quemarropas los gases lacrimógenos, que en ese caso se convierten en un arma letal. Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges, entregará al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el acuerdo aprobado en el Parlamento que denuncia la nulidad de la petición de retirada del organismo hecha por el gobierno el pasado viernes. A últimas horas de la tarde del miércoles, los rumores sobre el estado de salud del encarcelado opositor Leopoldo López crecían. A sus familiares se les negaba información al respecto, hasta que el Ejecutivo se vio obligado a presentar una prueba de vida de un desconcertado López, tal vez por la forma en la que el régimen reacciona ante la situación del país. Informalmente es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Les digo que estoy bien. Y colorín colorado, ese chanchullo se acabó. 34 muertos, masivas protestas y una constituyente en vez de elecciones. Esa es la realidad de Venezuela, una realidad que no se refleja en los sesgados medios estatales que reaccionan con una ironía fuera de lugar. Y cambiamos de tema porque Estados Unidos podría buscar los acuerdos bilaterales con México y Estados Unidos, acuerdos comerciales, pero por separado. Esto lo señaló el secretario de Comercio Wilbur Ross, así lo adelantó este funcionario norteamericano. Aseguró que la opción de alcanzar dos acuerdos bilaterales por la preferencia de la administración del presidente Donald Trump sería por lo que una vez que arranquen las negociaciones buscará involucrarse por separado tanto con Canadá como con México. Ese es el deseo de Trump, hacer dos acuerdos diferentes, uno con México y otro con Canadá. Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el líder palestino Mahmoud Abbas y ambos expresaron su esperanza de un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el miércoles un encuentro en la Casa Blanca con el líder palestino Mahmoud Abbas. Abbas expresó su esperanza de un acuerdo de paz con el gobierno israelí. Señor presidente, nuestra opción es estratégica y nuestra estrategia elegida es llevar paz basada en la visión de dos estados. Un estado palestino con la capital de Jerusalén Este que vive en paz y estabilidad, como el Estado de Israel basado en las fronteras de 1967. En respuesta, el mandatario estadounidense expresó que deseaba apoyar a Abbas, el líder palestino, para que sea él quien firme el acuerdo de paz final. Los palestinos y los israelíes deben trabajar juntos para alcanzar un acuerdo que permita vivir a ambos pueblos, adorar y prosperar en paz. Haré lo que sea necesario para facilitar el acuerdo, para mediar, orquestar cualquier cosa que quieran hacer. Pero me encantaría ser un mediador, un árbitro o un facilitador, y lo haremos. Abbas confía en que Trump presione a Israel para que haga concesiones que estima necesarias para salvar la solución de los dos estados en uno de los conflictos más antiguos del mundo. Hacemos una pausa, regresamos con más información.
Bueno, el domingo habrá elecciones en Francia, elecciones de segunda vuelta, y se enfrentaron en un debate los candidatos que están compitiendo por la presidencia de Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Duro enfrentamiento entre los candidatos a la presidencia de Francia. La ultraderechista Marine Le Pen y el centrista proeuropeo Emmanuel Macron debatieron el miércoles dejando claras sus visiones antagónicas sobre economía, lucha antiterrorista e integración europea previo a la elección del domingo. La realidad es que usted fue a ver a la señora Merkel y le fue a pedir su bendición. Porque usted no concibe hacer nada sin el consentimiento de la señora Merkel. Si es verdad que cuando usted dijo, ¿cómo le haría frente a la señora Merkel? Usted dijo, yo no estaré frente a ella, yo estaré con ella. Claro que quiero una Francia que luche con Alemania. Pero le diré qué va a pasar, señor Macron. De todas maneras, Francia será gobernada por una mujer. Seré yo o la señora Merkel. Le Pen calificó a Macron de ser el candidato de la globalización salvaje. El ex banquero acusó a su oponente de usar el miedo como recurso de campaña. Cuando alguien se hace estallar, porque hoy los terroristas que debemos combatir y que yo erradicaré, son gente que se suicidan en los atentados, lo ha visto. ¿Está esperando un atentado? No espero un atentado, pero para cualquiera que está en esta disposición, la pérdida de la nacionalidad ofrecida por la señora Le Pen, ¿cree que eso lo hace temblar? Hay que ir más al corazón, más a fondo, ser más concreto. Macron sigue liderando cómodamente los sondeos con alrededor del 60% de la intención de voto, aunque ha perdido puntos desde la primera vuelta del 23 de abril. Duro enfrentamiento entre los candidatos a la presidencia de Francia. Y ayer, en la madrugada, ya a medianoche, se generó mucha expectativa porque se llamó a una reunión de emergencia al Palacio de Buckingham, en Inglaterra. Entonces, pues claro que los rumores y la sensación de que algo muy grave estaba ocurriendo con la reina Isabel, con su esposo, el príncipe Felipe, algo estaba ocurriendo y bueno, pues finalmente se dio el anuncio de que el príncipe dejará sus actividades públicas a la edad de 95 años a partir del otoño. El príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, dejará de participar en actos oficiales este otoño. Esto es lo que ha anunciado el Palacio de Buckingham en un comunicado publicado este jueves. En dicho comunicado se explica que el príncipe de Edimburgo, de 95 años, ha tomado esta decisión con el apoyo de la soberana, que seguirá por su parte cumpliendo normalmente con su agenda. El anuncio ha estado precedido de numerosas especulaciones en las redes sociales, después de que la prensa británica publicara que los secretarios de la reina habían convocado a todo el personal de la Casa Real. Tanto Isabel II como su esposo, el consorte más longevo de la historia británica, tuvieron problemas de salud la pasada Navidad. Por supuesto, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales, alegando que se hizo demasiado escándalo para el tipo de anuncio que era el que se iba a dar. Afortunadamente todo se trató de eso, del retiro, la jubilación de asuntos públicos del duque de Edimburgo. Y el Vaticano anunció hoy el establecimiento de relaciones diplomáticas con Birmania tras la audiencia que el Papa Francisco concedió al líder de facto de ese país y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. El Vaticano anunció el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Birmania, un acuerdo alcanzado tras la breve reunión efectuada por el Papa Francisco y la Premio Nobel de la Paz y dirigente del país asiático, Aung San Suu Kyi. El comunicado que emitió la Santa Sede afirmaba que las dos partes se encontraban deseosas de promover la amistad mutua. Suu Kyi cumple la última etapa de su gira europea, opacada por denuncias de maltrato de la minoría musulmana rohingya en su país, de mayoría budista. En febrero pasado, el sumo pontífice denunció tales abusos en la Plaza de San Pedro. Casi 5 millones de surcoreanos votaron hoy por adelantado para las elecciones presidenciales del próximo 9 de mayo. 3.000 colegios electorales han abierto sus puertas en Corea del Sur este jueves para permitir durante 2 días el voto por adelantado en las presidenciales que el país celebra el domingo. Se trata de la primera vez que Seúl aplica la reforma de la ley electoral llevada a cabo en 2014 a unos comicios presidenciales. Dicha reforma se realizó para los legislativos con el objetivo de aumentar la participación. La Comisión Electoral surcoreana estima que en 2 días de voto adelantado podrían alcanzar el 15% de participación.
Corea del Sur celebra elecciones anticipadas tras el escándalo de corrupción protagonizado por la expresidenta Park Geun-hye por su papel en la llamada trama de la Rasputina. Park, que se encuentra en prisión preventiva desde marzo, encara 18 cargos, entre ellos revelación de secretos de Estado, abuso de poder y soborno. El pasado mes de noviembre, cientos de miles de personas salieron a las calles de Seúl para exigir la dimisión de Park. Como parte de un programa de intercambio de cooperación entre China e Italia, policías italianos comenzaron a patrullar los principales destinos turísticos de Shanghái. Cuatro policías italianos comenzaron a patrullar los principales destinos turísticos de Shanghái, como parte de un programa de cooperación policial entre China e Italia. Los 4 elementos policíacos italianos se dividirán en 2 grupos y patrullarán los principales destinos turísticos de Shanghái, como el área de Lujiazui en el distrito de Pudong, el ayuntamiento y el jardín de Yuyuan, junto con la policía china durante las próximas 2 semanas. 2 de los 4 policías italianos conducirán a patrulla en la ciudad de Shanghái, una vez que conozcan el lugar y el trabajo policial del equipo de patrullaje chino. Trabajarán con la policía china para ofrecer sugerencias a los turistas italianos en ese país, en caso de necesitar servicios policiales en los próximos días. Me siento feliz y orgulloso. En primer lugar, creo que China se ha vuelto mucho más fuerte y creo que el programa de cooperación es bueno para los oficiales de policía de las 2 partes para aprender unos de otros. Como chino y padre de un oficial de policía, me siento emocionado y muy orgulloso. Esta es la primera vez que agentes de policía extranjeros llevan a cabo patrullaje conjunto en China con sus pares. El país asiático ya envió 4 policías a Roma y Milán, ambos destinos populares para turistas chinos, para patrullajes conjuntos con sus homólogos italianos en mayo de 2016. Otros 8 oficiales chinos serán enviados a Roma, Milán, Florencia y Nápoles en junio, como parte del mismo proyecto. Con información de la oficina en Shanghái, China, Noticias Xinhua. Y para cerrar, le cuento que hoy es día de Star Wars. La saga creada por George Lucas, el Star Wars Day, fue creado, por supuesto, por fanáticos que hicieron de boca a boca una celebración mundial. Esta fecha, el 4 de mayo, fue elegida porque un día como hoy, pero del año 1979, el diario británico London Evening News publicaba una nota que informaba que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber sido elegida como primera ministra del país. May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations, decía el escrito, que hace alusión a la frase con la que los Jedi se saludan. May the Force be with you, es decir, que la fuerza te acompañe. Es por eso que todos los 4 de mayo se realizan en el mundo festivales y maratones de cine, donde se ven los diferentes episodios de la saga, concursos de cosplay, descuentos en productos de Star Wars, entre otras cosas. Una joyería japonesa pondrá a la venta por 154 millones de yenes, 1.3 millones de euros, una réplica en oro del casco del personaje cinematográfico Darth Vader, para conmemorar el 40 aniversario del estreno de la primera entrega de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. La réplica de oro de 24 quilates de 30 centímetros de altura, bueno, pues tiene 15 kilos de peso y se expone en la sede de la joyería en el barrio comercial de Takiota. Pues a celebrar quienes disfrutan de Star Wars. Nos vamos, gracias, hasta mañana, pásela bien. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global, la noticia donde estés.